Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches quizás. En el momento que vos puedas recibir este video, me presento en este momento. Mi nombre es Lorena, soy de la localidad de Timbúes, provincia de Santa Fe, estamos cerca de Rosario. Pertenezco a la comunidad Jesús Camino, Verdad y Vida, que es una comunidad carismática. Estoy a cargo de los jóvenes y bueno, unos hermanos me invitaron a participar de esta reflexión del Evangelio diario, que Dios nos una en su mismo espíritu para poder compartir este momento. Doy gracias a Dios, estoy muy contenta. Y en este momento vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga a asistirnos en este momento. Ven Espíritu Santo a llenarnos de tus dones, de tus carismas. Ven Espíritu Santo a llenarnos de ese fuego abrasador, de ese fuego que nos quema, que nos libera, que nos sana. Y ese Espíritu Santo nos venga a dar luz y entendimiento, que venga a abrir nuestros oídos para poder escuchar su voz, la voz del buen pastor. Ese Espíritu Santo que irradia todo nuestro ser, te pedimos que en este momento te hagas presente para poder compartir tu palabra, para poder compartir este momento tan agradable. Y vamos a enfocarnos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. Y la palabra dice así: Como la gente seguía escuchando, añadió una parábola, porque estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Él les dijo: un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a 10 de sus servidores y les entregó 100 monedas de plata a cada uno, diciéndoles: háganlas producir hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir: no queremos que este sea nuestro rey. Al regresar, investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 10 veces más. Está bien, buen servidor, le respondió. Ya que has sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de 10 ciudades. Llegó el segundo y le dijo: Señor, tus 100 monedas de plata han producido 5 veces más. A él también le dijo: tú estarás al frente de 5 ciudades. Llegó el otro y le dijo: Señor, aquí tienes tus 100 monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres percibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado. Él respondió: yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero percibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses. Y dijo a los que estaban allí: quítenles las 100 monedas y dénselas al que tiene 10 veces más. Pero Señor, le respondieron, ya tiene 1000. Les aseguro que al que tiene se le dará,
pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Y esta parábola que nos toca muy adentro, esta parábola, el Evangelio nos trae a la memoria la parábola de los talentos. Toda persona tiene alguna cualidad, recibe algún don y sabe alguna cosa que puede enseñar a los otros. Nadie es solo alumno, nadie es solo profesor. Aprendemos todos de todos. Y Lucas se enfoca desde una perspectiva donde Jesús termina, si vemos unos versículos antes de esta parábola, rescata a Zaqueo, que era excluido, que da su acogida al Señor. Después la proximidad a Jerusalén, donde sabe que va a ser detenido, donde sabe que va a haber su pasión, su muerte y su resurrección. Y la tercera cosa por la que él dice esta parábola es porque está por llegar al reino de Dios. Y la gente que estaba ahí estaba sentadita esperando a que llegara el reino de Dios porque sabía que iba a ser en Jerusalén. Entonces Jesús, al ver estas tres cosas, decide tomar esta parábola para enseñarnos desde el momento que nosotros estamos en nuestro servicio, en nuestro pequeño servicio, o quizás no, o quizás estamos empezando. Dios quiere reinar en nosotros mientras esperamos su venida. La parábola nos cuenta que había un hombre noble y que se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver. Llamó a 10 sirvientes suyos, les entregó una gran cantidad de dinero y les encargó: hagan producir hasta que yo vuelva. Sus compatriotas, que lo odiaban, mandaron a una comisión a decir: no queremos que sea nuestro rey. Una vez nombrado rey, volvió y pidió rendición de sus cuentas, de todo lo que él había dado y de lo que había mandado a hacer, a mandar a producir. Y bueno, se presenta el primero, se presenta el segundo que había producido, y el tercero guardó en un lienzo la mina porque tuvo miedo de él, tuvo miedo de Dios. Entonces, este empleado ve a Dios como a un dueño severo. Ante un Dios así, el ser humano siente miedo y se esconde detrás de la observancia exacta y mezquina de la ley, como son los fariseos, que piensan que al actuar de cierta manera o al hacer tantas cosas voy a ganar más o voy a ganar menos en el reino de Dios. Si tenemos este pensamiento de Dios, de un legislador que viene a castigarnos por las obras que hicimos, por las obras que no hicimos, en realidad una persona así no cree en Dios, sino cree solamente en sí misma, en su propia observancia de la ley. Ella se encierra en sí misma
se aleja de Dios, se encierra en sí misma, se aleja de Dios y de los hombres. Esta imagen falsa de Dios aísla al ser humano, mata a la comunidad, a nuestra comunidad, acaba con la alegría y empobrece la vida. El empleado no es coherente con la imagen que tiene de Dios. Se imaginaba un Dios tan severo, hubiera tenido que colocar por lo menos el dinero en el banco para sus intereses, si pensaba que Dios era severo. Pero es condenado, pero no por Dios, sino por la idea errante que tenía de Dios y que le vuelve temeroso e inmaduro. Los judíos fariseos imaginaban a Dios como un juez severo que los trataba de acuerdo con el mérito a la observancia de la ley. Esto producía miedo e impedía a las personas poder crecer. Incluso les impedía abrir un espacio dentro de sí para acoger una nueva experiencia de Dios. El Señor noble es Jesucristo, que se ausenta visiblemente. Los siervos del Señor habrán de responder ante Él un día inesperado. Las minas son en nosotros las gracias, los dones de diverso orden. De diverso orden, todos tenemos dones porque Dios nos ha regalado, que Dios nos concedió, todos poseemos algunos, pocos o muchos. Sobre estas facultades recae la responsabilidad de todos, poder tomar conciencia de lo que Dios me ha regalado, de lo que Dios te ha regalado, para que puedas ponerlo al servicio de los hermanos, de lo que Dios, pequeño o mucho, una palabra de aliento en tu familia, en vos mismo al respetarte, en muchas cosas Dios se manifiesta y sobre todo en las pequeñas cosas, porque muchas veces pensamos que las grandes cosas son las que abarca Dios y Dios se manifiesta en las pequeñas cosas. Que Dios nos dé conciencia de aquello que nos ha regalado, de aquello que nos ha dado a cada uno, porque Él es un Dios, no como piensa este último servidor, un Dios castigador, un Dios severo, sino un Dios sobre todo misericordioso, que se apiada de cada uno de nosotros y que vino a darnos vida nueva, porque Él nos salvó del mal, nos salvó del pecado. Él resucitó, Él no murió, Él resucitó por nosotros y ahí está nuestra redención. Fuimos salvados, fuimos justificados por Él. Él carga con todos nuestros pecados. Por eso, al sentirse culpable este servidor, ¿qué hace? Se aleja, se aísla y queda dueño de sí mismo. Dios quiere reinar en nosotros. Mientras esperamos su venida, comienza a pensar cómo sembrar, dar a conocer su reino en todo corazón que necesite. Hay algo que Dios te ha regalado. Siembra. Siembra a partir de tu comunidad. Siembra a partir de lo que Dios te ha regalado. Dar a conocer su reino en todo corazón significa llevar el reino de Dios. Hay algo que Dios te ha regalado. Todos
podemos amar a Dios y servirlo, porque Dios se ha quedado oculto en ese pedacito de pan, en la hostia consagrada. Y de allí emana el amor de un Dios que se da por cada uno de nosotros, para que su reino pueda ser servido por los buenos administradores, que le sirvan con la justicia de enseñar lo que saben y lo que Dios ha puesto en tu corazón. Qué hermoso, Señor. Qué hermoso que quizás en este día puedas hacerme consciente de lo que Dios me ha regalado, de lo que Dios te ha regalado, porque Dios se manifiesta en todos. Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos. Dios siempre está esperando a aquel pobre que necesita algo de comer, aquel pobre enfermo, aquel que necesita una palabra de consuelo porque está depresivo, porque está amargado, porque fue humillado. Pidámosle al Señor tener conciencia de aquello que nos ha regalado y que nos sirva para poder servir a otros hermanos, que es lo mejor que podemos dar de nosotros, lo mejor que puede venir a transformar nuestra vida, a transformar cada parte de nuestro ser, porque al dar es como recibimos y recibimos de una forma que nosotros ni nos imaginamos, porque Dios es más grande, su inmensidad es más grande y lo que esperamos es muy poco a lo que Él nos puede llegar a dar. Por eso pidámosle al Señor en este momento que venga su reino, el reino de Dios en medio de nosotros, que no nos quedemos sentados esperando o que nos trae quizás esos miedos de poder proclamar que Jesús está vivo, que Jesús ha resucitado. Hermanos, que tengan un buen día, bendecido por el Señor, y nos estaremos encontrando en la próxima. Muchas bendiciones.